Es un gusto que siga con nosotros. Bien, para avanzar en el tiempo, porque sí hemos tenido alguna pequeña dificultad técnica, pero para avanzar en el tiempo entonces, Osiris, había una pregunta ya que se formulaba en el Twitter y era sobre el tema de los ninis. ¿Qué es lo que necesitan finalmente los jóvenes para poder abandonar y salir de esa clasificación, que no, ni estudian ni trabajan? En el corte comercial hablamos rápidamente sobre el programa PATI, sobre otros programas que han habido, pero bueno, les decía, finalmente el año pasado la DIGESTIC también admitía que la pobreza había aumentado en este país. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ir aumentando la pobreza finalmente? Y entonces, ¿qué está pasando con la efectividad de los planes sociales, los programas sociales? Pero bueno, entonces, ¿por qué esto tiene que ver con los jóvenes? ¿Tu opinión? Yo siento que el mejor programa social que puede hacer cualquier gobierno es generar oportunidades, oportunidades reales, donde el joven de verdad sea el partícipe, pero que esta persona de verdad, que este joven, que madres solteras, ¿no? Aquí no hablemos solo en programas sociales, no solo de juventud, porque también creo que fue Rafael Mengíbar, el licenciado Rafael Mengíbar, que hizo la pregunta respecto a los ninis específicamente, y es que dónde queda en una balanza también empezar a ver el tema de que madres solteras, estudiando, esforzándose, y no hay oportunidades también para ellas. Yo creo que el gobierno debe tomar un tema muy serio y decir, los programas sociales, como te digo, son buenos, pero el mejor programa social que le pueden dar a la población es darles oportunidades, establezcan reglas claras para que el joven pueda participar, o pueda involucrarse, sea educativamente, en el deporte, que se pueda desarrollar plenamente. Pero si empezamos a ver el joven, de temprano te dice, oye, ya no te pregunto, quiero ser futbolista, tal vez en otros países sí, hay que ver las posibilidades reales que el país tiene en este momento, ¿verdad? Si de verdad estamos sacando jóvenes preparados, estamos teniendo una verdadera población muy capacitada, hablando en temas educativos, claro, porque las universidades están llenas, están sacando mucho estudiante, pero al salir no tiene una verdadera oportunidad. Así que yo creo que el programa incluso de Vos Depende, ese fue uno de los temas sobre la mesa, de que el joven empiece a tener una incidencia y decir, este tema que estamos hablando aquí, que se tome en cuenta para hacer una verdadera política social, si se quiere hacer. El tema educativo es interesante, Francisco, porque tiene que ver con la formación de los nuevos jóvenes, de los profesionales, digamos, que se están graduando. Primero el tema, ¿qué tipo de formación están recibiendo en las universidades? ¿Qué tipo de profesional es el que demanda la sociedad o el mundo laboral, por ejemplo? ¿Qué es lo que más se requiere en este país? ¿Más abogados, más ingenieros, más arquitectos, más licenciados? ¿De qué estamos hablando? ¿Ustedes han hecho alguna valoración sobre ese tema? Porque es importante que cuántos jóvenes se está graduando de las universidades cada año, pero cuántos tienen la posibilidad de conseguir un empleo. Bueno, realmente es un punto súper importante y de interés, porque creo que deberíamos de hacer una valoración. Todas las carreras son muy bonitas, pero realmente, un ejemplo, ya más abogados aquí en este país creo que no necesitamos. Realmente no damos abasto para una carrera que tiene tantos abogados, por ejemplo. Creo que nos deberíamos de enfocar en ciertas carreras más vanguardistas, más tecnológicas, que hoy por hoy a nosotros como jóvenes nos gustan y nos abre el contexto de trabajo completamente, como por ejemplo crear aplicaciones. Eso es algo que hoy por hoy está en un boom, y que nosotros tenemos suficiente capacidad para tener esta tecnificación dentro de nuestros jóvenes y que podamos realizar trabajo y que tengamos los trabajos sobre esto y ya no sobre las mismas carreras de siempre, tradicionales. Por otro lado, hay ciertas regulaciones que a mi parecer, en lo personal, no estoy muy a gusto, como por ejemplo, siento que a veces las universidades son centros de educación, obviamente, pero a veces ven más visualmente como negocio que como educación. Y un tema importante que yo una vez lo toqué en una entrevista también es, por ejemplo, los cambios de pensum que hacen a cada rato a las universidades.
que al final solo le cambian el nombre a la materia, pero realmente es la misma materia. ¿Y por qué voy a esto? Porque esto hace muchas veces que el joven se atrase en salir de su carrera, y esto le genera más dinero económico a la familia que lo está sosteniendo, y son cosas pequeñas, pero que al final van siendo una cascada de problemas para la familia. Claro, y en el tema educativo, ustedes se recordarán, Osiris, por ejemplo, los Megatec. Se construyó, y vamos al caso concreto de La Unión, se construyó un Megatec en La Unión. Debo entender que por la información que teníamos es que efectivamente, bueno, sigue funcionando el Megatec, con un perfil que se supone que iba a formar técnicos o profesionales para satisfacer una demanda de trabajo a partir de la que iba a entrar en operaciones el puerto de La Unión. Bueno, ya llevamos 8 o 9 años y el puerto de La Unión prácticamente está ahí para nada. Y además se está gastando plata en ese puerto. Pero los jóvenes se formaron, y nos comentaba un amigo por experiencia bastante personal, que bueno, los jóvenes finalmente se forman, se educan, pero se van para Estados Unidos. Así es. Entonces, esos son desafíos concretos donde entra en juego todo, ¿no? El sistema educativo, luego lo que les preguntaba hace un momento, qué tipo de profesionales son los que este país demanda. A mí me gusta mucho y me apasiona el tema educativo, porque va muy arraigado a todo, y es que un país podemos conocer dependiendo su cultura y la educación que las personas tengan. Entonces, es muy importante que como país empecemos a renovar el sistema educativo, qué les estamos enseñando. Eso fue, creo, una pregunta muy medular. Si nosotros empezamos a ver países como Tokio, ¿por qué es una seguridad? ¿Por qué es una ciudad con una seguridad completamente alta? Porque la educación desde joven, desde pequeño, se le enseña a la persona el respeto al derecho ajeno, se le empieza a enseñar otras diferentes formas de cómo poder, y como bien lo decía, acá, como bien se decía en el set, de que debemos de estar a la vanguardia. Creo que el país nos hemos quedado solo a pensar en tener abogados, en tener diferentes carreras, relaciones internacionales, comunicaciones, y que está muy bien, claro, por supuesto, pero creo que el país debe de mejorar en la forma de la enseñanza, empezar a sacar verdad, porque ¿qué es lo que ven las empresas para traer una inversión extranjera al país? Que haya un recurso, un recurso de personal adecuado para que sea atractivo para ellos. Bueno, ocurrió alguna dificultad, por ejemplo, con los call centers, ¿no? Que correcto, son importantes para los jóvenes en este país, sobre todo con el manejo del inglés, que algunos han aprendido inglés, y no necesariamente como una profesión, sino porque lo han aprendido, pues sí, pero están viviendo de eso, ¿no? En un call center y estudiando tal vez otra carrera profesionalmente hablando. Pero hubo dificultades al inicio, y siguen habiendo dificultades porque los call centers demandan más personal y no lo hay en el país. Así es. Esa es una, pero hay otras, en el pasado también ha habido empresas, debo entender, de la parte informática que no se han instalado porque no hay personal capacitado. Entonces, uno se pregunta siempre, ¿por dónde tenemos que comenzar a hacer esos virajes, esos cambios en este país para que se vaya transformando de verdad? Así es, imagínate, en Costa Rica está una de las distribuidoras, y ahí mismo se hacen los chips de teléfonos y todo eso. Caso de Intel, ¿no? Correcto. Entonces, ¿por qué no esa empresa no lo pudo venir a hacer en El Salvador? Porque no hay un recurso humano de verdad para que totalmente capacitado para que pudiera montarse aquí, porque las condiciones las tiene. El país tiene muy buenas condiciones para traer una inversión extranjera, y ha sido muy pujante en materia económica en los tiempos, en la historia del país, por eso mismo. Pero debemos de empezar a aprovechar eso y de verdad entablar una mesa, un diálogo donde empecemos, el país debe empezar a ver, el gobierno central y todas las fuerzas políticas, aquí se trata de que todos sumemos, no solo echarle la culpa, sino que buscar las soluciones, empezar a ver en qué se puede empezar a invertir el país. Como te dije, la mejor política social que puede hacer un país es generar oportunidades. ¿Y cómo lo va a hacer? Generando empleo, ¿verdad? Creando un clima de seguridad, que el joven pueda salir a su casa, a visitar a su vecino tranquilamente. Pero hoy todo eso podemos ver que son aspectos en contra, ¿verdad? Que a nosotros mismos nos está dificultando
nuestro día a día. Y El Salvador, ¿cuál es la mayor venta del país a nivel internacional? Que es un país meramente inseguro. Eso las empresas dudan 2, 3, 5 veces antes de entablar o poner acá una empresa y todo eso. Entonces, de verdad, los temas, como bien lo dijimos en un inicio, son generalizados, pero creo que el joven debe de tener una participación muy bien vista y darle un real impulso en alguna mesa de país, ¿verdad? Y es por eso que nace este programa, y nuevamente lo digo de esa forma, porque el joven debe de estar en las decisiones de país que tenemos que hacer como salvadoreños. El joven debe de tener una participación real en estos temas, porque al final somos los que más sufrimos, somos a los que de verdad nos está la delincuencia aquí en acecho, sobre todo la adolescencia, ¿verdad? Entonces tenemos que ver todo esto, y mi mayor mensaje es de que los jóvenes participemos, ¿verdad? Que construyamos y que hagamos historias, y de verdad de eso se trata, estar en el aspecto político. Francisco, ¿será que habrá necesidad en este país de establecer, por ejemplo, en el caso de la política, de cuotas de participación, por ejemplo, porcentajes? En el caso de las mujeres ya hay, ¿no? En algunos partidos políticos, no en todos, pero sí se está orientando a eso, de establecer porcentajes de participación y dejarlo normado a través de los estatutos del partido político, o qué habría que hacer a través de una legislación, establecer entonces ahora sí también una cuota de participación de jóvenes. No sé si será el mejor mecanismo o si ustedes incluso ya han hecho ese análisis. Pues realmente yo creo que en muchos partidos de los que pertenecemos ya tenemos dentro de nuestros estatutos este tipo de cuotas. Aunque ahora, como tú ya lo mencionaste, el tema mujer ya está establecido legislativamente como ley, pero definitivamente creo que si esto se generara para que tendrían que haber un cierto sector de, digamos, de diputados jóvenes dentro de la Asamblea Legislativa, creo que abonaría mucho, realmente. Más sin embargo, no creo que sea la solución idónea. Yo creo que la solución idónea es que como jóvenes nos involucremos, nos unamos, nos demos a conocer y demostremos a nivel nacional la capacidad que tenemos de ser líderes, porque es parte de todos los partidos políticos de formar líderes, y eso es lo que estamos buscando a través también de esta campaña, el buscar esos liderazgos y crear formación dentro de los jóvenes para no necesitar imponer, sino que demostrar que somos capaces de poder ser líderes de este país. ¿Pero qué tipo de liderazgo es el que estaría demandando El Salvador? Pues liderazgos, empecemos desde familiares, con valores morales, liderazgos académicos, de pensamiento proactivo, realmente, porque en este país, como lo estuvimos mencionando al principio de la entrevista, lastimosamente el joven se ha quedado atrás de la barrera y solo se ha quedado criticando, y tenemos que crear esos líderes que salgan. A mí me encantaría, por ejemplo, reunir a 10,000 jóvenes, no importa de qué partido sean, y que nos unamos por la seguridad del país, por ejemplo. Eso fuera algo de unión, y yo creo que nosotros, ya lo mencionamos, somos la mayoría. De verdad que podemos crear mucho y darnos a conocer por lo bueno que podemos crear dentro del país. Ahora, ¿cómo se evita, Osiris, por ejemplo, que los jóvenes se incorporen y finalmente terminen haciendo lo que se ha hecho por siempre? Por ejemplo, y volvemos al tema político. O sea, ¿cómo evitar entonces que al final un joven llegue a repetir los errores de los viejos, como bien decimos, o de los mayores? Bueno, incluso podemos ver que hay jóvenes en X, Y partidos políticos, representantes que a veces hasta son más recalcitrantes que los mismos personas adultas. Yo creo que cómo evitar esto, cuando un joven o la persona que ve en realidad qué debe de tener un político, sea joven, sea adulto, sea adulto mayor también, ¿qué debe de tener? Principios morales. Desde ahí empieza el liderazgo. Debe ser un liderazgo juvenil, debe de ser muy honesto, muy sincero, debe de ser un joven muy proactivo, debe de ser alguien que quiera cambiar la realidad
desde un punto de vista muy bueno, debe tener, como te digo, muchos principios morales. Ese es un liderazgo joven que debe de existir dentro de los partidos políticos. ¿Qué deben de hacer los partidos políticos? Porque lo hablábamos en un corte, y es de que si los partidos políticos se cierran las puertas hacia la juventud, hacia las nuevas generaciones, pues va a llegar un momento donde los partidos políticos aquí no van a tener nadie dentro de sus filas. Y es que un partido político debe ser abierto, y sobre todo que sus dirigentes sean muy tolerantes, ¿verdad?, en los temas de juventud, porque sabemos que el joven es un poco inquieto, que es un poco entusiasta, y entonces todo eso pudiera irse un poco tambaleando, pero que estos liderazgos lo que quieran hacer es generarles un carácter, pero bueno, ¿verdad?, bajo el punto de vista de los principios. Y aquí mismo te pido el permiso para decir de que agradezco muchísimo al diputado Guillermo Gallegos, que él ha sido una persona que me ha ayudado muchísimo dentro de la política, de verdad, un instructor en esta parte, y como te digo, con principios y valores morales, creo que se puede hacer una muy buena conjunción entre juventud, como te decía, dinamismo y experiencia de políticos que también estén. Bueno, perfecto. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. No nos queda más que agradecerles a ustedes que estuvieron con nosotros. Espero que no sea la primera, tampoco sea la última. De hecho, este espacio está abierto para poder hacer los planteamientos que ustedes necesiten cuando lo necesiten y debatir un poco sobre los temas, ¿no? Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias, William. Muy gentil. Gracias, gracias a toda la población que nos vio esta noche. Gracias a TVO por darnos este espacio, y claro que vamos a estar aquí cada vez que nos inviten. Gracias, Osiris. Bueno, agradezco a TVO por la invitación, asimismo al Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria por la oportunidad de venir a hablar del programa de Voz Depende, y decirle a los jóvenes que participen, que construyan y hagan historia. La participación de ustedes es la que se necesita para cambiar las realidades de este país. Así que anímense a participar en política desde el punto de vista y la óptica que ustedes lo tengan. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Que descansen el fin de semana. Nos vamos a ver el próximo miércoles a las 8 de la noche. Buenas noches.